Aún en esta época de crisis, en la que la mayor parte de las conciencias han olvidado la luz, existen seres que se respetan y que saben que la historia personal no determina al ser. Seres que experimentan lo trascendente y que reconocen en sí mismos a la divinidad por encima de cualquier evento concreto. Seres amantes de la abstracción, valientes opositores de los límites, seres puros que saben de la absoluta inexistencia del azar y que encuentran que no existe separación entre ellos mismos y el resto de la creación. Seres en continua renovación y permanente meditación, que se horrorizan cuando alguien habla de la existencia de un estado usual o normal del ser, separado de otro que idealizan como místico, iluminado o trascendido. Seres que conservan su inocencia y para quienes los convencionalismos y las estructuras son asuntos risibles, si no es que despreciables. Para ellos escribo: el azar no existe, creamos nuestra experiencia y estamos unidos y cada vez más sentimos y vivimos la existencia de una conciencia sublime que está detrás y por encima de cualquier evento concreto. He aquí las tesis que escudriñaré. No digo demostraré, porque no me interesa el acuerdo y porque tales verdades no requieren demostración. Me he guardado de comenzar esta obra durante meses, porque en mis múltiples caídas olvidé, y solamente cuando comprendí que tales caídas eran lecciones, y pude conservar mi optimismo a pesar de un mundo cada vez más ignorante, materializado y borracho, con crecientes adormecedoras y malsanas, solo entonces me decidí a deleitarme con la verbalización de mis cogniciones. Sé, sin embargo, que soy instrumento de la mente universal con la que he tenido el grandioso honor de establecer un diálogo, hasta que recibí autorización para considerarlo un monólogo. No creo ser el único y al mismo tiempo sé que existe un solo ser y los aparentes muchos que primero dialogamos con él y después monologamos somos uno. He recibido ayuda y deseo agradecer a Pir Vilayant Inayat Khan, a Eric Schwartz, a Stuya, a Carl Pribam, a Johanna y a Patty su amor e impulso. Que Dios me dé suficiente claridad y que este libro ayude a impulsar a los que sabemos que estamos a punto de llegar a una masa crítica para traspasar el umbral que separa la oscuridad de la luz, la ignorancia de la sabiduría y sobre todo el odio del amor. He preguntado cuál es el fenómeno que conocido permite el conocimiento del todo y siempre he recibido una contestación. Conoce cómo se crea la experiencia y sabrás el resto de la creación, porque reconocerás que el resto y la experiencia son uno. Para ello, en mis escritos anteriores he puesto tanto énfasis en el asunto de la creación de la experiencia y paréceme que lo seguiré haciendo. Inclusive después de pensarlo mucho me he atrevido a titular a este capítulo La creación de la experiencia. Reconozco que todavía no logro desentrañar todo el misterio majestuoso que implicaría contestar la pregunta, y debo confesar que aún ahora en ocasiones olvido el significado, debería decir la vivencia, del planteamiento de la misma interrogante. Encuentro una razón poderosa para el olvido, aunque no he llegado al cinismo de considerar justificada la amnesia. La razón es muy simple y al mismo tiempo verdaderamente triste. Encuentro que los seres humanos con los que comparto la casa planetaria que en esta vida me ha tocado disfrutar, están tan convencidos que su participación en la creación de la realidad es tan pobre, que paréceme se consideran una especie de nada, experimentando un mundo que viven como dado, hecho, terminado, incambiable y externo. Dicen cosas tan alarmantes como que el sonido existe independientemente de ellos, que el sol está allí fuera y que su calor es calor, y que su luz es luz, y apenas se le recuerda que tienen un cerebro,
se escandalizan por la herejía y la ausencia de modestia. Pero he exagerado. Me parece que, si por lo menos consideraran la cuestión aún, cuando su conclusión fuera, como lo es, que no participan en la creación, la situación sería más optimista. El verdadero problema es que, puesto que sus intereses se reducen a sofisticaciones tales como la situación económica de una industria, los robos de algún político, sus presentes, pasados o futuros amantes, los suicidios colectivos, el artista de moda y mil y un olvidos más, jamás recuerdan lo verdaderamente esencial. Vivir en una sociedad así y conservar la vivencia de creación de la experiencia es demostración de fuerza y adquisición de la misma. Por ello agradezco la suerte de vivir en medio de tanto olvido, aunque mi cuerpo resiente y se muestre reacio a aceptar como gracia lo que le ha causado tanto dolor. Todo es un proceso, y la consideración de existencia de metas es tan falsa como la idea de que existe lo concreto. El hombre que no es capaz de seguir a voluntad cualquiera de sus procesos internos, el que no tiene una percepción clara del origen de sus pensamientos, ni siquiera está vivo para lo que se le ofrece como producto acabado. Veo una flor y si no recuerdo ni tengo acceso al proceso que le da vida en mi percepción, desconozco y soy ignorante de la mitad del universo. Esta ignorancia es tan común para los miembros de la cultura contemporánea que no es muy aventurado afirmar que lo externo ha ganado la partida y que la meta de la sociedad de consumo se ha alcanzado. Sin embargo, no es mi intención el plantear una crítica generalizada y demoledora hacia lo externo. Más bien, hacer recordar que lo que llamamos externo es un proceso cerebral y que lo que vemos es un reflejo de nuestra actividad neuronal. Cuando recordamos que lo externo proviene de lo interno, trascendemos una ilusión, lo que necesariamente ayuda. En otras palabras, impulsa el desarrollo hacia la unidad. Es delicioso vivir en el mundo cuando se recuerda que la visión del mismo es una demostración de nuestra capacidad creativa y cuando se sabe que esta capacidad proviene de nuestra misma esencia. Por otro lado, el término experiencia es semánticamente peligroso y roza lo inadecuado. Por lo menos existen dos acepciones para el mismo, las que en ocasiones se confunden. En una, experiencia es entendida como capacidad. Decimos que fulanito tiene mucha experiencia porque conoce la vida o ha tenido vivencias que le permiten reconocer y elaborar en forma adecuada, realista o madura la realidad. En otra acepción, experiencia es todo lo que se siente, percibe y vivencia. En esta segunda acepción es la que he manejado en otros escritos y la que elaboraré en este puesto que incluye la primera. Experiencia es la luz que percibimos, el sonido que escuchamos, el miedo, amor, dolor, placer, etc. que sentimos. Con mayor exactitud lo que se encuentra por detrás de cualquier vivencia, no lo que la colorea, sino lo que es en sí misma. Por lo tanto, cuando hable de experiencia siempre haré referencia a lo que de común, fenomenológicamente hablando, tiene cualquier vivencia. Creación es otro término que requiere aclaración. En realidad, toda creación es una transformación. Cuando aseguro que la experiencia se crea, lo que quiero decir es que el sujeto ejerce una función transformadora sobre el conjunto total de realidades posibles vivenciando un rango restringido de las mismas. En este contexto, la luz que se experimenta forma parte del conjunto de la creación de la experiencia, porque campos electromagnéticos de cierta frecuencia son transformados por el sistema nervioso en actividad neuronal, la que después se percibe como luz. En tanto que la luz no existe, sino como determinados rangos de frecuencia de campos electromagnéticos, la luz como experiencia es una transformación dimensional a partir de tales campos. Creación es entonces transformación y sobre todo transformación dimensional. El estudio de la creación de la experiencia es entonces el análisis de las transformaciones dimensionales
que un sujeto ejerce sobre una matriz indiferenciada hasta convertirla en vivencia fenomenológica y diferenciada. Detrás de cualquier experiencia existe la experiencia, entre comillas, y este es el punto de partida y al mismo tiempo la cognición suprema. Cada modalidad de la experiencia no es más que un caso particular o una manifestación relativa del fenómeno mismo y esencial del experimentar. Así, la luz, el sonido, la emoción, etc. son casos particulares de hechos del experimentar. Si estamos lejos de conocer las bases de la creación de la experiencia, el conocimiento del fundamento de cada una de sus modalidades está todavía más distante para nuestro entendimiento. Sin embargo, espero ser capaz de explicar lo que yo considero ser el punto de partida para lograr este entendimiento. En mi vida, el acercamiento y la elaboración de una intuición puede o no estar acompañada de amor, como si este último fuera un elemento o quizá matriz independiente cuya función mantenedora de la motivación pudiera o no colorear el entendimiento. Quizá suceda lo mismo para quien esto lea. Lo cierto es que se antoja pensar que de la misma forma en la que se puede encontrar el experimentar por detrás de cualquier experiencia, también el amor constituye una función básica. Confieso que en ausencia de esta fuerza motivadora, nada tiene asidero y el conocimiento se transforma en puramente académico y sin valor, porque ¿qué sentido tiene mencionar que existe una fuerza impulsora de la evolución o que existe toda una técnica que permite obtener un conocimiento directo y total de cualquier fenómeno si la aventura de utilizarla no se acompaña de amor? El amor, como la vida y quizá la experiencia misma, sobrepasan todo intento reflexivo que quiera darles una explicación racional. No se crea que no estoy al tanto de tal consideración, por lo que lo único que puedo permitirme es mostrar un conocimiento confiando que al igual que yo el lector lo matice con amor. De esta forma, y con esta advertencia que por supuesto tiene su contraparte, es decir, que aquel que no sienta amor por conocer cómo crea su experiencia, debería dejar aquí esta lectura. Inicio la discusión. En primer lugar, el ser no está determinado por la experiencia. Cuando parece estarlo, el hombre ha perdido la noción de la esencia. Esta última es lo inefable, lo que permanece y se encuentra por detrás de cualquier manifestación. Yo lo llamo el ser y considero que la experiencia, en cualquiera de sus modalidades, es solo un producto secundario, una manifestación relativa del ser. Este último es la experiencia a la que hacía referencia antes. Decía que es posible abstraer lo que de común tiene cualquier experiencia, y esto no es otra cosa más que el mismo acto de experimentar, experimentando en forma absolutamente pura y sin ningún otro contenido más que el sí mismo. En cualquier experiencia está este ser, y es característica fundamental de la experiencia el que su misma vivencia transpire lo esencial. Cuando veo una luz, por detrás de su cualidad está el hecho mismo de experimentarla, y este hecho de carácter absolutamente inefable, pero al mismo tiempo certero, convierte la luz que percibo en el ser que se experimenta a sí mismo en sí mismo. En realidad, no es necesario considerar un objeto o sensación o modalidad cualesquiera para entender lo anterior. Antes, al contrario, sería la desaparición de cualquier contenido de experiencia, lo que daría como primer dato vivencial la realidad del ser en la experiencia que quedaría después de que cualquier experiencia concreta terminara. Así, un ser humano sordo, ciego, sin tacto y en un completo silencio de pensamientos, se vivirá experimentando lo que podría denominarse el sí mismo sin contenido, es decir, el ser. Este ser es el primer dato y lo verdaderamente permanente. De él surge el resto de la creación como si la contuviera algoritmizada e hiperconcentrada en la experiencia de mismicidad. Conteniendo al todo, el ser es capaz de manifestar una dentro de un número de infinitas realidades. Por ello, no existe el azar y nada es imposible.
La creación de una realidad dentro del conjunto infinito de las posibles se hace de acuerdo a determinadas leyes y en ellas está la ausencia de azar. De esta forma, cualquier conocimiento puede llegar a ser real, aunque sí existe uno verdadero, y es el que logre desentrañar el misterio del ser y el de la creación de la experiencia. El ser utiliza herramientas para crear realidades. El cerebro es una de estas herramientas, por lo que se puede considerar como válida la consideración de que el sistema nervioso es una especie de lente a través de la cual el ser percibe una realidad. La idea de externo surge de la similitud en la estructura de la lente. En otras palabras, compartimos, los seres humanos, un cerebro similar y por tanto vivimos una realidad semejante, lo que nos hace suponer que esa realidad es la única valedera y objetiva. Cuando en cambio el ser trasciende la estructura que él mismo ha creado, se encuentra con que todo el contenido de la realidad que consideraba como la única valedera se desmorona y se crea otra y con suerte ninguna excepto la vivencia del mismo ser. La vivencia de la posibilidad de creación de cualquier realidad es la verdadera libertad y ésta se puede ganar a través del entendimiento de la creación de la experiencia. De aquí resulta que todo lo que nos sucede es creación propia, incluyendo desgracias, accidentes y enfermedades. El conocimiento adecuado de lo anterior es la comprensión de la verdadera responsabilidad y su aceptación. Más allá está el manejo consciente de la creación, o sea, la capacidad ilimitada de ejercer poder. Pero de ello quizá hable después. Por ahora, preguntémonos lo que sucede cuando se toca una campana. El metal de la misma comienza a vibrar, y junto con él las moléculas del aire que la circundan. Por supuesto que no existe sonido en este nivel, sino únicamente movimiento vibracional. Es de la mayor importancia entender que fuera de nuestra participación no existe ninguna cualidad sensorial. Lo que denominamos sonido de una campana es producto de una multitud de procesos cerebrales y no existe por sí mismo fuera de estos. El sonido es una resultante y en el nivel espacio entre la campana y el observador solo pueden ser detectados movimientos vibracionales en elementos moleculares. Cuando estas vibraciones activan la membrana timpánica, ésta transfiere las vibraciones a la cadena de huesecillos del oído medio y estos las comunican al oído interno, en el cual los receptores ciliados transforman las oscilaciones de su medio a señales eléctricas que en los receptores son conocidas como potenciales generadores. Ocurre aquí una transformación energética, pero el sonido todavía no existe en este nivel. Las vibraciones de la campana y del espacio circundante se transmiten en un rango de frecuencias relativamente bajo y requieren para su transmisión de un medio ligado a la materia. Son por tanto definitivamente menos evolucionadas que las vibraciones asociadas con otras modalidades. De hecho, cada modalidad sensorial está encadenada a un rango restringido de frecuencias y ya veremos después que al igual que los diferentes niveles de conciencia, se puede definir una escala en la que el sonido ocuparía un lugar bajo. En el caso de las frecuencias electromagnéticas asociadas a la emisión de fotones, la experiencia resultante de la activación neuronal, lo que llamamos luz, ocupa un rango mucho más elevado que el sonido, y sin embargo la creación de la experiencia luz es muy similar a la del sonido, por lo que se refiere a los procesos iniciales de su activación. Al igual que con las vibraciones producidas al golpear una campana, las ondas que emite una lámpara incandescente no son luz en el espacio que separa al observador del foco emisor. Todo lo que ocurre en ese espacio es una serie de ondulaciones energéticas que al transectar la retina activan los receptores especializados, conos y bastones, que transforman la energía ondulatoria fotónica en potenciales generadores. De la misma manera que con la activación coclear, en la retina tampoco se puede hablar de luz. La activación de receptores es, por lo tanto, el primer nivel de transformación energética,
y es similar en sus aspectos fundamentales para la luz, el sonido y cualesquiera otra modalidad. El caso de la transmisión fotónica es, sin embargo, extraordinariamente interesante, porque el análisis de sus características permite reconocer la estructura fundamental del espacio y lo que he dado en llamar la organización sintérgica del mismo. El conocimiento de esta organización es fundamental para entender la creación de la experiencia. Por ello dejaré para un poco más adelante lo que acontece después de la activación de los potenciales generadores, para analizar ahora la estructura sintérgica del espacio. En toda la discusión que sigue utilizaré al observador humano como instrumento de análisis de la estructura del espacio, sin que esto implique que estoy suponiendo que esta estructura no puede ser abstraída utilizando cualquier otro instrumento, de tal forma que se pueda afirmar que existe en sí misma y no es un artefacto ligado al observador. Desde luego que en otro nivel aún la estructura del espacio es producto del observador, pero en otro no lo es. Por tanto, la organización sintérgica del espacio se puede abstraer a partir del análisis fenomenológico del observador, pero al mismo tiempo tiene vida propia. Permítaseme considerar el mismo ejemplo que he utilizado para el análisis de la organización sintérgica. Si un observador toma un pedazo de papel y con un delgado alfiler hace un orificio en el mismo y ve a través de éste un cielo estrellado, sabiendo que lo que ve no son las estrellas, sino la información energética contenida en el espacio del orificio, le bastaron solo unos cuantos segundos de reflexión para reconocer que una de las características de la organización de la información en el espacio es la concentración de grandes cantidades de información provenientes de una dimensión de espacio gigantesca en dimensiones de espacio diminutas. Esta convergencia informacional se asemeja a la fenomenología del estado de conciencia denominado atestiguador. En este último, un observador es capaz de vivir un estado emocional desde afuera del mismo, no reprimiéndolo ni controlándolo, sino simplemente atestiguando su ocurrencia, sin someter la misma a ninguna integración racional, teórica o analítica, excepto la que le brinda su mismo estado de atestiguar. En otras palabras, aquí el sujeto se separa de su experiencia y la observa desde la inocencia del ser, asombrado de que el milagro del sentir ocurra, pero sin identificarse con este último. La experiencia es vislumbrada desde un balcón que la incluye o integra independiente de los elementos de inclusión, pero ligado a ellos por la conciencia. En el caso del orificio, este se constituye en punto de unificación, independiente de los elementos informacionales que concentra las ondas partículas emitidas por las estrellas, pero ligado a ellas por una transformación energético-algorítmica. Naturalmente, el orificio hecho en el papel es únicamente un modelo didáctico cuya importancia es la de mostrar que cada punto del espacio contiene información hiperconcentrada. Así, la información en el espacio tiene una distribución cónica o convergente en el sentido dimensional y en el informacional. Un cielo estrellado de una dimensión astronómica y conteniendo miles de billones de astros puede ser visto a través del orificio de nuestro ejemplo. A través está entre comillas porque lo que vemos no son estrellas, sino el espacio mismo del orificio, en el cual la información de las estrellas está contenida. La dimensión del orificio es infinitamente menor que la dimensión de espacio que algoritmiza. La información en el espacio del orificio está concentrada en una dimensión diminuta y sin embargo es la misma que la del espacio estrellado pero transformada. Un observador en contacto físico con una estrella será capaz de ver multitud de detalles. El mismo observador en contacto con el espacio del orificio también será capaz de, aunque deberá utilizar un instrumento amplificador como un telescopio.
Este último escudriña el espacio del orificio desdoblando la concentración informacional del mismo y permitiendo observar los detalles de los algoritmos energéticos concentrados. Cuando un ser humano se mueve, su retina transecta millones de puntos dimensionales similares a los del ejemplo del orificio. Cada uno de estos puntos concentra información gigantesca, siendo su distribución infinita. No existe el espacio vacío. Antes, al contrario, estamos sumergidos en un mar energético, el que en cada uno de sus puntos concentra información colosal. Ese es el espacio en el que vivimos y del cual formamos parte. En este espacio no existen ni sonidos ni luces, ni cualquier otra cualidad sensorial, sino solamente la distribución cónica de información hiperconcentrada en cada una de sus localizaciones diminutas. Dentro de ese espacio que he denominado sintérgico, existen zonas diferenciadas por las características globales de su distribución informacional. Un ejemplo sencillo ayudará a visualizar lo anterior. Vamos a suponer que viajamos en una nave estelar y nos aproximamos a un planeta desconocido. Nuestra nave posee un instrumento capaz de determinar la dimensión mínima de espacio capaz de contener toda la información visible del planeta en cuestión. A medida que nos aproximamos a la masa estelar planetaria, el instrumento indicará que la mínima zona incrementa su dimensión. Recordemos que llamamos a esta zona mínima capaz de contener toda la información visible del planeta el quantum mínimo de espacio para ese planeta. La dimensión de los CMES para ese planeta guardan una relación inversa con respecto a la distancia. Lejos del planeta, los CMES del planeta serán muy pequeños. Cerca del planeta serán mayores. Es muy probable que la relación entre dimensión de CMES y distancia sean la misma que Newton describió para la relación entre la fuerza gravitacional y distancia, es decir, que la fuerza decrece en relación inversa con el cuadrado de la distancia. En el caso de la concepción CMEICA, la dimensión decrece en relación inversa con el cuadrado de la distancia, conservando constante la cantidad de información contenida en cada CME. Ya veremos más adelante que existe una relación interesante entre fuerzas gravitacionales y distribuciones CMEICAS. Es posible concebir una zona de espacio alejada de cualquier objeto material. Esta zona estaría repleta de CMES infinitamente pequeños, conteniendo cantidades inmensas de información. Esa zona de altísima concentración informacional y mínima dimensionalidad CMEICA posee características extraordinarias. En primer lugar, su homogeneidad será altísima. En otras palabras, la redundancia CMEICA será máxima. Si partimos de esa zona y nos aproximamos a otra en la que existan estrellas y planetas, a medida que lo hagamos, la homogeneidad y la redundancia disminuirán y las dimensiones CMEICAS cambiarán, es decir, aumentarán. Globalmente vislumbrado, el espacio se transformaría hasta que, en el extremo del contacto directo con una masa planetaria o estelar, un CME sería todo un planeta o una estrella. Este cambio de distribución CMEICA es la que Einstein denominó una curvatura en el espacio-tiempo. A medida que un espacio disminuye su redundancia y aumenta el tamaño de los CMES que contiene, varias fuerzas se manifiestan en el mismo. La más aparente es la fuerza gravitacional y la menos aparente es el tiempo. La fuerza gravitacional se incrementa en relación directa con el incremento en las dimensiones CMEICAS y con la disminución de su redundancia. El tiempo hace lo mismo. Un espacio absolutamente redundante, CMEICA-mente hablando, es un espacio en el que no existe ni tiempo ni fuerza gravitacional, puesto que en este espacio cada CME
contiene una máxima cantidad de información. Cada CME es idéntico con respecto a los demás y por tanto omnipresente y omnisciente. Llamo a este espacio espacio de alta sinergia. Un observador viajando a través de un espacio de alta sinergia percibirá lo mismo, independientemente de la dirección y la velocidad a la cual viaje. Su retina transectará la misma información y su sistema nervioso la transformará en idéntica representación neuronal en toda su trayectoria. Un observador viajando en un espacio de alta sinergia se vivirá en una impresión de estar en todos los lugares al mismo tiempo y en todos los tiempos en el mismo tiempo, es decir, vivirán una sensación de omnipresencia y atemporalidad total. Para ese observador el tiempo no transcurrirá, ni tampoco la fuerza gravitacional tendrá para él realidad alguna. Su visión será la de un todo incambiable y eterno. Ya veremos más adelante que existe un nivel de conciencia que tiene las características anteriores y que se obtiene cuando el sistema nervioso reproduce las características de un espacio de alta sinergia. En el continuo sinérgico, la materia es el extremo de menor sinergia y el espacio alejado de cualquier objeto material es el extremo de mayor sinergia. Fuera de estos extremos, la distribución CME y CA es muy compleja y depende, entre otras cosas, de un factor de direccionalidad. Un ejemplo de lo anterior es un observador viajando sobre la superficie del planeta Tierra y observando la Luna. A la distancia entre la Tierra y la Luna, esta se representa en CMS diminutos y altamente redundantes. Conservando la direccionalidad de su trayectoria y de su punto de observación, el observador del ejemplo tendrá la impresión de que la Luna no se mueve y sigue su trayectoria como si lo acompañaran. En cambio, si voltea a ver la carretera, la verá borrosa, estando en el mismo espacio. En una dirección percibirá todas las características de una alta sinergia y en otra de una baja sinergia. En otras palabras, entre los extremos sinérgicos existe una relatividad CME y CA. Varias de las características de un espacio de alta sinergia se mimifican para un observador viajando a una velocidad muy alta. Este observador transectará una dimensión gigantesca de espacio durante un solo cuadro perceptual. Desde la activación de los receptores hasta la aparición de un percepto, transcurre un cierto tiempo. Este tiempo necesario para la creación de la experiencia es la duración del presente del observador. No transcurre tiempo subjetivo durante el presente y su duración varía, entre otras cosas, dependiendo de la velocidad relativa del observador. Un cuadro perceptual asociado a una duración del presente específico equivale a un CME, pero en este caso subjetivo. En el límite de la velocidad de la luz, la duración del presente del observador tenderá a hacerse infinita, por lo que se incrementará la concentración y la redundancia de su observación. En otras palabras, interactuará con el todo en cada presente, por lo que vivirá en una máxima inclusión y redundancia, y su vivencia será idéntica a la de un observador inmóvil en un espacio de alta sinergia. A la velocidad de la luz, el tiempo desaparece, lo que está de acuerdo con la interpretación anterior. Desde luego que sería posible hablar de CMS subjetivos, los que dependen del funcionamiento cerebral, en particular de la activación de circuitos convergentes y polisensoriales, de la coherencia cerebral y de la duración del presente del observador. De los CMS subjetivos hablaremos más adelante con amplitud. Por ahora recordemos que un espacio de alta sinergia es aquel en el que no existe la fuerza gravitacional ni el tiempo. La concentración informacional en cada CME de ese espacio es prácticamente infinita e infinitesimal la dimensión de cada CME. Por otro lado,
es un espacio de alta redundancia y homogeneidad, y equivale al espacio que un observador vislumbraría viajando a la velocidad de la luz. Por cierto que existen multitud de aplicaciones prácticas posibles a partir de la concepción sintérgica. Una de las más llamativas es la creación de motores antigravitacionales. Si fuera posible incrementar artificialmente la cantidad de información, la redundancia y la homogeneidad de un espacio cualquiera, se crearía una fuerza antigravitacional. Un instrumento que ha demostrado ser capaz de lograr lo anterior es el cerebro humano durante la levitación. Una máquina antigravitatoria podría ser un motor holográfico capaz de incrementar la redundancia y concentración informacional, CME y CA, de un espacio cualquiera. Un CME es un inclusor informacional. Cualquier CME vislumbrado desde otro CME que lo incluya, contiene una totalidad dentro de otra totalidad. El estado de conciencia de atestiguar al que hacía referencia antes es similar a la inclusión CME y CA, y de hecho tiene las mismas bases. En un caso, una porción de espacio incluye a otra, y en el otro, un patrón neuronal incluye a otro. El mundo que vemos es, como decía antes, una creación nuestra, y los objetos que lo forman son la resultante final de un proceso hipercomplejo que analizaré en este y los próximos capítulos. En este proceso creativo, el espacio repleto de CME-S es analizado y a partir de una decodificación en la que las dimensiones CME y CAS, la redundancia y los cambios globales de organización son transformados, primero en actividad neuronal y después en perceptos, una visión del mundo es lograda. Los cambios globales de organización, la curvatura del espacio, se nos ofrece como sensaciones de transcurrir temporal e impresiones de peso y fuerza gravitacional. Los cambios de dimensiones CME y CAS y de redundancia nos dan la ilusión de aproximación y alejamiento con respecto a objetos materiales, en tanto que estos últimos no son otra cosa más que la ilusión de solidez a partir de una organización energética que en sí misma es etérea. Por supuesto que dentro de la misma categoría de ilusión están la proyección externa del mundo y la transparencia del espacio. Vivimos los objetos como externos a nosotros mismos, cuando en realidad la exteriorización es falsa. Percibimos una separación entre nuestro cuerpo y los objetos, cuando en realidad la vivencia de espacio transparente solo resulta de una incapacidad para percibir simultáneamente todos los CMES que forman el espacio. Esto último merece una explicación. Generalmente estamos en contacto con una cantidad restringida de CMES, quantums mínimos de espacio, aquellos que interactúan con nuestra superficie retiniana. Esta restricción nos hace suponer la existencia de un espacio transparente. Si fuésemos capaces de percibir simultáneamente todos los quantums mínimos de espacio del espacio, este se materializaría y dejaríamos de pensar que el espacio existe. De hecho, en un nivel de conciencia caracterizado por una alta coherencia cerebral, el espacio se anula al desaparecer la artificiosa división dialéctica sujeto-objeto. Detrás del mundo de las apariencias relativas, de los objetos separados unos de los otros y de un espacio transparente en el cual objetos y seres sólidos se nos presentan como localizados, existe lo indiferenciado, lo que es uno sin divisiones y de lo cual procede nuestra experiencia. La física contemporánea ha intentado aproximarse a la unidad y el concepto de campo cuántico, quizás una de las concepciones más cercanas al ideal einsteiniano de conceptualizar y darle validez al campo unificado. Según Fritjof Capra, el campo cuántico es una especie de sopa energética,
la que contiene en potencia la posibilidad de manifestarse como una o una multitud de partículas elementales, y en la cual éstas desaparecen cuando una partícula elemental se pone en contacto con su antipartícula. En la psicofisiología contemporánea, Karl Pribram habló de un universo holográfico, base y origen de cualquier manifestación relativa. La concepción de Pribram es muy similar a la mía propia, y el concepto de holograma vislumbra la existencia de CMS de alta concentración informacional y redundancia como elementos fundamentales de la estructura del espacio y del cerebro. La concepción sintérgica y lo que podría denominarse el campo sintérgico también contemplan como ideal la consideración de unidad. Después de nuestra discusión acerca de la organización sintérgica del espacio, es concebible que el lector se pregunte: ¿cómo a partir de tal concepción se puede llegar a la experiencia? La contestación a tan difícil interrogante requiere, además del conocimiento acerca de la estructura del espacio, un análisis somero de algunas características de la organización anatómica y funcional del cerebro. Recordemos que desde la activación de la retina hasta la percepción de una imagen transcurren aproximadamente 50 milisegundos. Este es el intervalo que se conoce como la duración del presente en un estado de vigilia tranquila. En esta duración del presente, la organización sintérgica del espacio es transformada en actividad neuronal y esta en experiencia como producto final de una serie de procesos que al principio analicé hasta la activación de potenciales generadores. Decía que, independientemente del sistema sensorial activado, existe una similar transformación energética inicial, que es la activación de receptores en forma de potenciales generadores. Estos son depolarizaciones lentas de las membranas celulares provocadas por un intercambio iónico masivo al ser activado un receptor. En la retina, la activación de receptores estimula la capa de células bipolares y después las células ganglionares, cuyos axones forman el nervio óptico. De la capa de receptores a la de neuronas ganglionares, la activación cursa a través de circuitos convergentes, los que concentran información de tal forma que cada axón del nervio óptico, al activarse, contiene en un patrón neuronal información proveniente de decenas de receptores. Se podrá conceptualizar lo anterior como una especie de algoritmización de información similar a la CMEICA espacial. La activación de toda la retina es un evento analógico, mientras que la del nervio óptico es digital. Lo mismo sucede en la transferencia de información de cóclea a nervio auditivo y en general para cualquier modalidad. La activación digital es, en el sistema nervioso, el mecanismo de transferencia de información de una estructura a otra, mientras que la activación analógica es la base de la activación de campos neuronales fundamentales para la creación de la experiencia. Tanto en el sistema visual como en el auditivo, la información proveniente de las estructuras receptoras se comunica al tálamo. En esta estructura de información es transformada de señales rápidas, digitalizadas a potenciales lentos analógicos. En el sistema visual del hombre existen 136 millones de receptores en cada retina y 1 millón de axones en cada nervio óptico, e igual número de neuronas visuales en el cuerpo geniculado lateral. La activación analógica de la retina y del tálamo visual podría vislumbrarse como la transformación de la organización sintérgica del espacio a un conjunto hipercomplejo de frentes de onda globales, cuya importancia para entender la experiencia es fundamental, como veremos más adelante. Del cuerpo geniculado lateral a la corteza visual, los circuitos neuronales poseen como característica fundamental la divergencia.
Cada neurona del geniculado se comunica con docenas de neuronas corticales en abanicos divergentes que hacen que multitud de neuronas corticales reproduzcan la activación de una célula de geniculado. Es posible considerar aquí la cuestión de redundancia neuronal, aunque ésta ya se observa desde la retina. En realidad, y al igual que con el espacio, existe una relación directa entre convergencia y redundancia. Mientras más convergencia exista, mayor redundancia se produce, hasta el límite de un espacio de máxima sinergia en el cual la totalidad está representada en cada CME y por tanto la similitud entre CME e S es máxima. En el caso de la retina, el grupo de Galambos ha demostrado que es posible lesionar el 98,5% de las fibras del nervio óptico de gatos sin que se afecte la discriminación visual compleja de estos. Esto demuestra la extraordinaria redundancia informacional a este nivel, seguramente dada por los circuitos retinianos de convergencia. La divergencia genículo-cortical debe incrementar esta redundancia, y como veremos más adelante probablemente explica la organización anátomo-funcional cortical descubierta recientemente por Eric Schwartz. Los circuitos de convergencia que se observan a nivel de la retina son también postulados en la corteza visual, y aunque no se puede asegurar cuál es su proposición, existen evidencias que indican que su función es similar que los de la retina, es decir, concentran información dispersa en patrones neuronales inclusivos. Recordemos que se puede hablar de una sinergia neuronal definida como una capacidad de concentración informacional y redundancia. Un cerebro de una elevada neurosinergia sería un cerebro con mayor capacidad de unificación y de integración. Probablemente los objetos que vemos como sólidos poseen una menor sinergia que la neuronal, mientras que lo transparente o invisible posee una mayor sinergia que la neuronal. La razón neurosintérgica sinergia determina nuestra capacidad perceptual y presumiblemente ha sufrido un incremento durante la evolución filo- y ontogenética. La función de la conciencia es permitir la integración de información aparentemente no relacionada entre sí en un todo congruente que trascienda los elementos que lo integran. Esto es fácilmente observable en el desarrollo de la conciencia. Un infante logra en una etapa relativamente temprana de su crecimiento visualizar su cuerpo como un todo y poco a poco llega a sentirse a sí mismo como una entidad independiente y unificada, como si en su procesamiento de información lograra percibir lo que de común tienen una serie de elementos informacionales hasta lograr adquirir un punto de referencia inclusivo y centralizador de los mismos. La misma operación centralizadora e inclusiva se observa a lo largo de la evolución del universo, en la cual un conjunto de partículas elementales se integran en un átomo, el que funciona como una unidad inclusiva que trasciende los elementos que lo constituyen para después unificarse a su vez en una molécula, una proteína, una célula, un tejido y por último un organismo completo. En cada etapa de centralización, la unidad nueva sobrepasa sus elementos unificándolos y dando lugar a propiedades emergentes no contenidas en lo disperso, sino únicamente en lo inclusivo.